Gloria a Dios. Seguimos y avanzamos en nuestra serie, excelente serie de mi identidad. Hoy estamos tocando el cuarto tema que se titula algo viejo y algo nuevo. El centro del Evangelio está establecido sobre la verdad de que en Cristo somos declarados justos y completamente aceptados por Él. El problema, el dilema que ocurre es que a pesar de que la gracia que encontramos en Cristo, seguimos siendo imperfectos, seguimos teniendo una vida con dudas, una vida con altibajos y no una vida plena, no una vida de victoria, no una vida llena de gozo y alegría en Cristo Jesús. Amén. Él ya nos ha hecho justos, sus hijos, a través del sacrificio en la cruz. El problema está en que el creyente, el hermano, ¿verdad?, sigue en una posición que no es la que el Señor te ha dado como hijo una vez que tú le entregaste tu vida a Él. Y esto causa tensión, esto causa un conflicto en nosotros porque uno dice, bueno, ya entregué mi vida a Cristo, pero sigo en las mismas, sigo haciendo lo que es incorrecto, sigo haciendo lo que es individuo, y esto trae tensión, esto muchas veces trae autocondenación a nosotros mismos. Pero ¿cómo voy a lidiar? ¿Qué voy a hacer yo con esta clase de tensión, con estas preguntas, con esta incertidumbre que hay en mi corazón? Y el día de hoy es lo que vamos a estar descubriendo, es lo que vamos a estar viendo ahí en la palabra del Señor, en el libro de Romanos, capítulo 7, versículos 19 al 24. Y aquí es interesante porque está hablando uno de los hombres más renombrados en la palabra de Dios. El apóstol Pablo está hablando de sí mismo y nos está narrando una situación que él está viviendo, que él está pasando. ¿Quién? El apóstol Pablo, aquel siervo de Dios que fue usado para llevar el evangelio a los gentiles, ¿verdad?, que estuvo en Asia, que llegó allá hasta Roma predicando la palabra de Dios, un hombre que tenía intenciones de predicar en España, lo cual no le fue ya permitido, pero vamos a ver cómo ese gran siervo de Dios también vivía situaciones tan comunes como las tuyas y como las mías. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios ahí en el libro de Romanos 7 versículos, del 19 al 24. Se lo voy a leer en la versión 60. Dice así: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Había una lucha ¿en dónde? En él. Dice, yo no quiero hacer lo malo, no lo deseo hacer, pero termino haciéndolo. Honestamente, ¿a cuántos no nos ha pasado eso? Que levante la mano el que no ha pasado por esto, ¿verdad? Para que no nos evidenciemos, ¿verdad? Entonces, como veo todas las manos abajo, todos hemos pasado por algo así. Y sigue diciendo la escritura, dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en. Es tremendo lo que dice el apóstol Pablo, dice, pues es que yo no quiero, pero en mí todavía hay pecado, ¿verdad? Yo sé que no lo debo hacer, yo no lo quiero hacer, pero hay una condición en mi vida, hay una causa en mi vida que me lleva a hacer lo malo, que es el pecado. Y va a seguir diciendo, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley,
que el mal está en... ¿El mal está en quién? El mal está en mí, no en las demás personas. ¿Estamos de acuerdo? Porque normalmente encontramos culpables a todos, menos ¿a quién? A nosotros mismos. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí el apóstol Pablo está teniendo el carácter, la valentía de decir, hey, el problema, la bronca, ¿está en dónde? Está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, dice, yo sé, conozco lo que tengo que hacer, cómo me debo de conducir, pero mi boca, mis manos, mis oídos, mis pies, mi vida, ¿verdad? Dicen otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cuánto nos pasa, verdad? Yo sé que no debo de mentir. ¿Verdad que sí? ¿Y qué termino haciendo? Mintiendo, ¿verdad? Yo sé que no debo de hablar mal de las personas. Y mucho menos cuando no están presentes. ¿Y qué terminamos haciendo? Y sabemos que es malo, pero nuestros miembros, ¿verdad? Hacen otra cosa. Y dice el apóstol Pablo ahí, fíjese, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y cuando habla de este cuerpo de muerte, se está refiriendo nada más y nada menos a que hay que pecado. ¿Hay pecado? ¿En dónde? En nuestro corazón, en nuestra vida. Tú le entregaste tu vida a Cristo, Él te aceptó, te ha hecho hijo de Dios, te ha hecho una nueva criatura, ¿ok? Y ahora tu deseo, tus pensamientos pueden ser el agradar a Dios, pueden ser el hacer su voluntad, pero lamentablemente seguimos haciendo lo incorrecto, seguimos haciendo lo equivocado. Muchos creen que pecador es más coherente a su condición actual que el entender que son salvos, que son hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Mucha gente le ha entregado su vida a Cristo, mucha gente ha decidido seguir al Señor por fe y por convicción, pero es más fácil en su mente decir, yo sigo siendo un pecador porque no soy perfecto, porque me sigo equivocando, a que soy un hijo de Dios. Honestamente, cuando vas a una congregación y preguntas a la gente cuántos son pecadores, la mayoría de las personas va a levantar la mano. Cuando vas a una congregación y le preguntas a la gente cuánta gente de aquí es santo, muy pocos van a levantar la mano. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que tú ya no eres un pecador, no por lo que tú hayas hecho, sino porque Jesús te ha hecho libre de pecado. Porque eres un santo, no porque seas una persona blanca, palomita, perfecta, sino porque el Señor te ha apartado para ser su hijo, para ser su pueblo. Y eso tú no lo puedes cambiar. Eso tú no tienes el poder ni la autoridad para modificar lo que el Señor ya ha decidido que tú seas una vez que le entregaste tu vida a Cristo. Eres un hijo de Dios, eres un santo apartado para su pueblo, apartado como nación santa. Ya no eres un pecador porque Él te ha declarado justo delante de Dios. Amén
¿O no amén? Así es. El problema es la percepción que tenemos nosotros de nuestra posición delante de Dios. Y para poder entender esto, más adelante vamos a ir ahorita hablando del viejo hombre. ¿De quién? El viejo hombre. Ese ya debe estar allá, olvidado, desechado. Una pregunta, ¿usted guarda lo viejo? ¿A usted le gusta tener lo viejo en su casa? Lo que solamente estorba, lo que no trae ningún beneficio, lo que provoca suciedad, lo que provoca plagas. ¿Usted lo conserva? ¿Verdad que no? El viejo hombre, de igual manera, tiene que ser desechado. Porque nadie que esté en su sano juicio va a querer y va a atesorar cosas viejas que no te van a dar ningún beneficio y que no te van a traer ninguna bendición para tu vida. Y lo viejo, hablamos de la carne, hablamos de la vieja naturaleza del hombre. La Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, lo dice en Efesios 2:1, y que éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira. En otras palabras, hemos nacido físicamente vivos, pero espiritualmente, muertos. ¿Estamos de acuerdo? Hay una condición en nosotros que es la naturaleza pecaminosa en el ser humano. Todos nacemos siendo ¿qué? Siendo pecadores. Permítanme le explico. Obviamente un bebé no es consciente, pero conforme tú traes ese chip, tú traes esa programación, ¿en dónde? En todo su ser. ¿Dispuesto a qué? A hacer lo malo. ¿Dispuesto a qué? A pecar. Ve a un pequeño que apenas empieza a caminar, que empieza a balbucear, y tú te vas a dar cuenta, cuando menos lo creas, le vas a decir, no tomes eso, y el niño lo que va a hacer es ¿qué? Tomarlo. Te comiste el chocolate que estaba ahí en la mesa, te van a decir que no, y traen toda la boca llena de chocolate. Y uno dice, pero ¿quién le enseñó? ¿Quién le enseñó lo malo? ¿Quién le dijo? ¿Quién le enseñó a mentir? Nadie le enseñó a mentir. Es la naturaleza pecaminosa que existe en nosotros lo que nos hace llegar y solamente ejecutar esa programación que nos lleva a pecar, a hacer lo malo. Pero estamos hablando del viejo hombre. Y si hablamos del viejo hombre, entonces entendemos que la presencia de Dios no era con nosotros, no estaba en nuestra vida, ¿ok? Vivíamos dependiendo de nosotros mismos, haciendo y decidiendo según lo que yo creía que me convenía, según creyendo lo que es bueno, viviendo conforme se me fue enseñado, como se me fue educado, como se me dijo que tenía que ser. En pocas palabras, no considerando a Dios. ¿Cierto o no? Honestamente, ¿el viejo hombre consideraba a Dios? Es una pregunta para ustedes, para mí. ¿El viejo hombre consideraba a Dios? ¿Tú en las mañanas considerabas a Dios? ¿En tu trabajo considerabas a Dios? ¿En lo que ansías considerabas a Dios? Bueno, vaya, vamos más allá. ¿Creías en Dios? ¿O decías, bueno, pues ese libro que está ahí, la Biblia, pues está bien padre, pero yo no creo en esto? ¿Por qué? Porque el viejo hombre, la vieja naturaleza, es una naturaleza ¿qué? Pecaminosa, que en pocas palabras va a hacer todo lo contrario a lo que Dios desea que hagamos. Dice después, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre
Sí, Gálatas 5:17. Se puede definir a la carne como vivir separado de Dios, una vida dominada por el pecado o un impulso opuesto a Dios. La carne confía en sí mismo en vez de depender de Dios. Esa es una característica principal de la carne, de lo viejo, del viejo hombre. La persona se centra en sí misma en vez de que su vida sea centrada en Dios. Honestamente, ¿vivíamos haciendo lo que Dios quiera que hiciéramos o lo que tú quieras hacer? Mira, esto no es fácil de entender. Sencillo. Te decían, no lo hagas. ¿Y qué decías? Ah, no. Ahora lo voy a hacer. Aunque sabías que estaba mal. Te decían, no vayas. ¿Por qué le voy a hacer caso? A mí, ¿quién me va a detener? Yo hago lo que yo quiero. ¿Y terminabas qué? Yendo, ¿cierto o no? Eso es sencillo. Eso es lo que sucede. Es lo que nos deja ver el viejo hombre, la carne, el pecado, una vida que va contra Dios, una vida que es egocéntrica, que se mira a sí mismo y no busca hacer la voluntad del Padre, que ni siquiera le considera. Pero ahora hablemos del nuevo hombre. Gloria a Dios. ¿Cuántos de aquí en ustedes está el nuevo hombre? Voy a volver a decirle, a ver, que levanten palmas todos aquellos nuevos hombres. Gloria a Dios, aleluya, porque es por Él que sucede, porque Él es por Él que pasa. Esto quiere decir, el hombre nuevo, quiere decir que cada aspecto del creyente es nuevo. En realidad, hay un error muy común, pensar que somos perdonados, pero que no tenemos una nueva vida. Es decir, todavía somos iguales físicamente y aún tendremos muchos los mismos pensamientos, sentimientos y experiencias. Por eso no podemos cambiar. Sin embargo, eso sería como enseñar que la justificación sin la regeneración no es posible. O sea, que tú eres perdonado, pero que no puedes tener una vida nueva. Sería algo ilógico. ¿Cómo llamarle a algo nuevo que ha sido, valga la expresión, nuevo, pero que sigue igual? Estaría como medio disparatado, ¿no? Fíjese lo que dice la palabra, y esto es cuestión de quién, mía. Dice la palabra en el libro de Números, capítulo 23, 19, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Lo que Dios ha dicho que tú eres, eso eres. Si Él ha dicho que eres una nueva criatura en Cristo, tú eres una nueva criatura en Cristo. Si tú has sido nacido de nuevo, ahora eres una nueva criatura. Y no importa lo que la gente diga, no importa lo que la gente piense de ti, no importa lo que nadie diga, eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Y eso nadie lo puede cambiar. Pero el punto es, si eres una nueva criatura en Cristo, ¿por qué no puedes cambiar? ¿Por qué no puede haber esa transformación en nuestras vidas? ¿Por qué si la palabra dice que yo soy una nueva criatura en Cristo y que en Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas, ¿por qué sigo en lo mismo? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué lejos de ir cada día
más hacia la estatura del varón perfecto que es Cristo, ¿por qué doy pasos para atrás? ¿Por qué? Porque no has entendido que eres una nueva criatura, porque no has entendido que ahora eres más que vencedor en Cristo Jesús. Eso lo dice Él en su palabra y nadie ni nada lo puede cambiar. El problema es que tú tienes que renovar tu pensamiento y tu pensamiento tiene que ajustarse a lo que Dios dice en su palabra. Amén. Dice la palabra, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El cassette, una vez que Él te ha hecho una nueva criatura, ha sido cambiado. ¿Estamos de acuerdo? El cassette, el chip, el disquete, la programación ha sido cambiada en ti. Escucha esto. El problema es que tú no lo has echado a andar. ¿Quién? No la gente, las personas, yo. Porque alguien dijo que eres nueva criatura y que todo lo viejo ahora es nuevo. El problema está en mí y yo no creo esa verdad. El problema está en mí que yo no quiero entender que soy un hijo de Dios, que soy nueva criatura y que ahora tengo todo para tener una vida diferente en victoria y en autoridad. Amén. ¿Cómo es que pasa esto? Digamos que vamos en un barco, somos parte de la marina y al capitán del barco le decían el viejo. Mi primer capitán era rudo, áspero, duro, ¿verdad? Y eso crea en nosotros una forma de conducirnos en base a cómo era ese capitán. Él le hacía la vida imposible a todo mundo. Era un viejo repugnante. Sin embargo, para poder sobrevivir a bordo, tenía que aceptar su autoridad y relacionarme con él. Pero un día le dijeron, vas a otro barco, y ya no tuve que relacionarme más con él. Entonces llegó un nuevo capitán que era muy distinto al viejo, el que me había enseñado cómo debía yo de comportarme. Y entonces nuestra relación en un principio fue un poco complicada, fue un poco distinta a la que tenía, porque yo empecé a tratarlo como estaba acostumbrado a tratar al viejo hombre, al viejo capitán, ese áspero, ese que era imposible tratar, que era malo. Pero con el tiempo me di cuenta que este nuevo capitán era totalmente diferente. No estaba allí para atacar a la tripulación, era un buen hombre, se preocupaba por nosotros. Sin embargo, yo había sido programado durante 2 años para reaccionar de cierta manera cada vez que veía al capitán. Ya no era necesario reaccionar de esa manera, pero fue necesario que transcurrieran varios meses para adaptarme al nuevo capitán. No sé si a usted le pasa algo similar. Eso pasa cuando los que trabajamos, que tenemos un trabajo, gracias a Dios, que tienes un jefe que es gruñón, te acostumbras a su forma, a sus maneras, a cómo trata a la gente, y de repente viene uno que es bien buena onda. Y él te dice, oiga, por favor, hágame algo, y tú luego a la defensiva, no, ¿qué quiere? Espéreme, déme tiempo, ya está molestando. Y la persona es amable. Pero tú estás programado ¿para qué? Para responder, para actuar de la forma en la que en un principio ya te han enseñado.
Entonces tiene que haber ahora un cambio. Dice, cuando estabas muerto en delitos y pecados, también serviste a un patrón cruel. El almirante de la flota es Satanás, el príncipe de las tinieblas, el Dios y príncipe de este siglo. La palabra dice, por gracia de Dios fuiste liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esto lo dice en Colosenses 1:3. Ahora tienes un nuevo patrón al que ahora vas a servir, al que ahora vas a obedecer, pero que es bueno, que es amoroso, que te trata con cariño, que es diferente. El viejo hombre está muerto. Satanás ya no está más al mando, mas ahora vives bajo las órdenes del nuevo almirante, que es ¿quién? Cristo. Vive en integridad, en rectitud, en victoria, en gozo, en bendiciones. El cambio ocurrió cuando vinimos a Cristo. Ahí es donde viene el cambio. Y ocurre en dos direcciones, ocurre en dos dimensiones. Primero, tenemos un nuevo ¿qué? Un nuevo amo. Tú ya no le sirves al pecado, tú ya no eres esclavo del pecado, ya tu jefe, tu patrón, como le quieras llamar, ya no es Satanás, ahora es Cristo. Y ahora tienes que obedecerle a Él, ahora Él reina, ahora Él gobierna sobre tu vida. Amén. Y eso tengo que entenderlo yo para poder llevarlo por obra. Primero tenemos un nuevo amo que ahora es Cristo. Hay un segundo cambio, hay un cambio real en nuestra naturaleza, de modo que la tendencia de sus vidas ya no va a ser la misma. Ahora tu corazón está orientado hacia ¿quién? Hacia agradar a Dios, hacia ya no vivir en el pecado, a agradar el corazón de Dios. Cuando esto pasa en nuestras vidas, tu anhelo de tu corazón va a ser querer agradar a Dios. Lo que antes te causaba deleite y te causaba gozo, ahora te va a causar repudio. No vas a estar contento con lo que haces, no te va a llenar y vas a querer buscar hacer las cosas que a Dios le agradan. Eso es en el ¿quién? En el nuevo hombre, en lo que Dios ya ha determinado que seamos. Mire, esto se hace más evidente cuando los creyentes eligen el pecado. Lo que hacen, lo que practican, ya no es coherente con lo que son realmente en Cristo. ¿Sí me doy a entender? ¿Tú eres qué? Nueva criatura. Tú eres un hijo de Dios. Pero no es coherente que te sigas comportando como un hijo del diablo. Que te sigas comportando como el mundo se comporta. Eso no es coherente. Porque Él te ha hecho su hijo. Porque Él te ha hecho una nueva criatura. Y por eso es que muchos cristianos, personas que le han entregado su vida a Cristo, dudan de su salvación. Y tú les preguntas, si te mueres hoy, ¿a dónde vas? ¿Al cielo o al infierno? Y la gente se queda patinando. Y la gente dice, al infierno, hermano, porque ando mal. Y eso es mentira. Una vez que entregaste tu vida a Cristo, ¿tú eres qué? Eres salvo. ¿Eres qué? Eres salvo. Eso nadie lo puede cambiar. El problema es que seguimos creyendo que no lo somos. Debe de haber un equilibrio entre lo indicativo
y lo que es imperativo. La mayor lucha, la mayor tensión en el Nuevo Testamento es entre lo que Dios ya ha hecho y ya es verdad acerca de nosotros, lo indicativo, y lo que queda por hacer cuando respondemos a Dios por fe y obediencia en el Espíritu y el poder del Espíritu Santo, que es lo imperativo. Tienes que conocer y saber y creer la verdad del lugar que ocupas para poder avanzar exitosamente. ¿Sí me explico? Debes entender que eres un hijo de Dios nuevamente. Debes entender que eres santo para que tú puedas avanzar en tu caminar con Cristo y puedas caminar rumbo hacia la santidad, a la santificación. Si no, una vez más vas a dudar de que eres salvo y vas a querer tú ser salvo porque te portas bien, porque ahora eres bueno con tu esposa, con tus hijos, porque en el trabajo ya no robas, y no eres salvo por eso. Eres salvo porque ya Dios te ha dado libertad a través del sacrificio de Cristo en la cruz y de tú haber confesado por fe a Él como tu Salvador. Amén. El problema es, ¿yo realmente he experimentado esto en mi vida? ¿Realmente en mi vida ha habido un cambio real y verdadero? ¿Yo he tenido un encuentro real y verdadero con el Hijo de Dios, con Jesucristo? ¿O solamente conozco de Él? Solamente sé de Él. Porque una vez más, el que es renovado, el que es transformado, es nueva criatura en Cristo Jesús, está determinado a vivir una vida que agrade a Dios. ¿Y sabes por qué tienes que entender esto? Porque el pecado va a estar presente a donde quiera que vayas. La tentación va a estar presente a donde quiera que tú vayas. Eso no lo podemos cambiar. Pero yo tengo que entender que por la gracia de Dios puedo llevar una vida recta. ¿Por la gracia de quién? No por mí, por lo que Él ya ha hecho. ¿En quién? En mí. Romanos 8 del 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. Amén. ¿Opera una ley del pecado y de la muerte? Sí. Por eso Pablo llama a la ley. No podemos quitar de en medio una ley, pero puedes vencerla por otra ley mayor, que es la ley de vida en Cristo Jesús. Debes de crucificar la carne, el pecado. Gálatas 5:24 dice: y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y sus malos deseos. ¿Quién tiene que hacerlo? ¿Quién? Yo. Tengo que crucificar esa carne, ese pecado, esos malos deseos. No hay maduración instantánea. No vas a ser santo de un día para otro, mi hermano. Esto es toda tu vida, desde que entregas tu vida a Cristo hasta que Él nos llame a su presencia o hasta que Él venga. Es un trabajo del diario, un trabajo que personal, que yo tengo que ir día con día trabajando. Todos los días yo debo ser motivado a hacer lo que es debido delante de Dios. Ser un hijo de Dios es estar libre en Cristo. Es una verdad, es una posición que Él te ha dado.
y el derecho de nacimiento de cada creyente. Eres nuevo, nueva criatura. Pero debido a la falta de arrepentimiento e ignorancia de la verdad, muchos creyentes no viven como hijos libres de Dios. Y eso es una tragedia. Te voy a contar algo. Con esto voy a terminar. La esclavitud fue abolida en Estados Unidos el día 18 de diciembre de 1865. ¿Los esclavos eran qué? ¿Ahora eran qué? Libres. Ya no había esclavos según la ley, pero ellos no sabían que eran libres. Y los patrones que dijeron, son libres, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con nuestras tierras? Todo se nos va a venir abajo, no va a haber quien las trabaje. Y salió uno vivaracho por ahí y dijo, no tenemos que decirles. Podrán ser libres según la ley, pero mientras no le digamos que son libres, ellos no lo van a saber. Y van a seguir trabajando, van a seguirse conduciendo como ¿qué? Como esclavos. Y eso es lo que hace Satanás con sus hijos, con su iglesia. Él te ha declarado ¿qué? Libre. Jesús te ha hecho libre del pecado. Satanás te dice, no lo eres. Eres un pecador, eres un mentiroso, eres un traidor, un grosero, un majadero, un mal padre, un mal hijo. No eres libre, sigues siendo un pecador cuando Cristo ha dicho que eres libre. ¿A quién le crees más? ¿A lo que Él te dice o a lo que Él ya ha hecho? Porque Él ya fue a la cruz a morir por ti. Él ya fue a la cruz a morir por nosotros. Él derramó su sangre en favor nuestro. Él la derramó y limpió los pecados que había en nuestra vida. Él ya lo hizo todo por ti y por mí. Ahora somos libres. Ahora somos nuevas criaturas. ¿Por qué no lo crees? ¿Por qué no lo entiendes? ¿Por qué quieres seguir viviendo engañado? La palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué haces por conocer la palabra de Dios? Porque te dicen que no sabes nada, que no conoces nada, que nunca vas a hacer nada. Por eso no quieres conocer la palabra de Dios. Te pesa leer la Biblia. No quieres venir a la escuela dominical. No quieres ir a la célula. ¿Quieres seguir siendo engañado? Y así vives. Y así vives. Cuando llegué a la iglesia, le entregué mi vida a Cristo. Yo le dije, Señor, yo no sé. Yo quiero realmente caminar contigo. El viejo hombre lo hice a un lado. Empecé a dar cuenta porque yo veía que la gente en la iglesia hablaba de Juan, de Pedro, que es la primera carta de Corintios, que el libro de Mateo, que la Biblia. Y yo era un ignorante. Yo decía, yo no quiero estar así. Yo quiero conocer lo que tu palabra dice. Yo quiero saber lo que tu palabra dice. Y empezó a haber un cambio en mí. Empezó a crecer ese nuevo hombre. Después dije, ¿por qué tengo que seguir siendo un alcohólico y un borracho? Si tu palabra dice que por tu llaga todos fuimos sanados, ¿por qué debo de seguir así? Y le dije, si es verdad lo que tu palabra dice, sáname. Hazme libre de esa condenación. Hazme libre de ese pecado que se llama alcoholismo. Y Él lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué querer seguir viviendo en el viejo hombre? El viejo hombre ha muerto. Ahora por la ley de Cristo estás vivo. Tienes su naturaleza divina. Puedes vivir en nueva vida
que es en Cristo, recuerda que Él está siempre dispuesto a ayudarte, que eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Lo que era antes de Cristo murió. Ahora disfruta la nueva vida en Cristo y sirve a Dios. ¿Y qué? Sirve a Dios. Le decía un instante hace ratos, tú guardas lo viejo, lo atesoras. ¿Verdad que no? ¿Por qué seguir viviendo así? ¿Por qué seguir atesorando lo viejo? Algo práctico. ¿Por qué en el trabajo a tu jefe sí le haces caso? ¿Por qué en el trabajo, a como sea, a regañadientes, a tu jefe del trabajo sí le haces caso? Y a Dios no. Y te puede cambiar el jefe y le vas a seguir haciendo ¿qué? Le vas a seguir haciendo caso. ¿Por qué sí? ¿Y por qué al soberano, al rey, al todopoderoso no? No hacerle caso a él. Tienes que darte cuenta y que el Señor hoy te ayude a que te puedas quitar ese velo. Los que no saben, yo uso lentes. Yo te traigo de contacto. Pero yo no sabía que necesitaba usar lentes, que tenía visión defectuosa, hasta que alguien me dijo que necesitaba usar lentes. Y para mí todo era normal. Yo no veía lo que decían los letreros de los camiones, se me pasaban, pero para mí era normal. ¿Sí estamos entendiendo? Hasta que alguien vino y me dijo, hey, tú debes usar lentes porque tú no alcanzas a ver bien. Y cuando fui al doctor, necesitaba lentes. Y ahora que uso lentes, puedo ver bien. ¿Tú crees que yo me los quito? ¿Tú crees que ando sin ellos? Claro que no, es lo que me permite tener una buena visión de las cosas. Así es igual en Cristo. Él ya vino, te dio las buenas nuevas de salvación, te dijo lo que es bueno, lo que te conviene. ¿Y quieres seguir mirando igual? Te voy a pedir que te pongas en pie en esta hora y que le pidas realmente al Señor que hoy te revele tu condición.